los procesos de aprendizaje, emociones. Entonces, cuando empezamos a ver el sueño es sumamente importante regularlo para poder tener un buen desarrollo dentro de estos niños. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema? En los primeros años de vida, en los primeros meses específicamente, sabemos que el niño entre los 2 y 3 meses que establece su ritmo de sueño-vigilia y se hace más maduro a partir de los 6 meses, que es cuando el niño duerme ya la mayor parte de la noche y tiene siestas durante el día que pueden mantenerse hasta los 3 a 5 años. Por eso te decía al principio que es importante entender que tenemos que ponernos en edad del niño. Yo no puedo decir que mi niño duerme mal de 7 años porque no hace siesta. No está necesitando la siesta, pero en los primeros 5 años sí es necesario 1, 2 o más siestas dependiendo de la calidad del sueño. Entonces, cuando estas dificultades del sueño empiezan a comprometer todo su ambiente, que el niño empieza a tornarse ansioso, se duerme en clases, irritable, se duerme en clase, le cuesta quedarse dormido, que es un retraso en la fase del sueño, y eso empieza a tener cambios de rendimiento académico, cambios de humor, irritabilidad, olvido frecuente. Ahí es donde empezamos a ver que el niño está teniendo problemas con el sueño, y eso ya sería un trastorno. Ahora, dentro de la edad pediátrica, más del 80% de las causas son fenómenos conductuales o psicológicos. No necesariamente tiene que ser un fenómeno médico o un trastorno orgánico que necesite medicación. Sin embargo, obviamente todo empieza por la consulta pediátrica. El pediatra tiene que estar atento a cómo es el ritmo del sueño, lo que hablábamos en otro programa, igual que el peso, talla, alimentación, vacuna, neurodesarrollo. ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo es el hábito del niño en horas previas al sueño? Porque incluso eso marca un hito importante, o sea, cómo se comporta el niño, porque en etapa escolar es cuando el niño tiene lo que es el insomnio psicológico o psicofisiológico, como también se puede leer. Vemos que el niño desde la mañana empieza a tener ansiedad por cómo va a dormir en la noche. Si le cuesta quedarse dormido, si va a costar mucho tiempo, si va a dormir solo, si va a dormir acompañado, si hay ruido, si no hay ruido, si le van a dejar ver pantallas o no. Todo eso empieza a influir en el desempeño del niño y obviamente se va a ver visto o reflejado en el desempeño diario. Entonces son niños que en etapa de escolaridad se pueden quedar dormidos frecuentemente, y aquí es donde hay que hacer entonces diagnósticos diferenciales con narcolepsia, con insomnio, con trastornos del sueño específicos en infancia para poder hacer una intervención adecuada. ¿Cuáles son las causas de la aparición de trastornos de sueño? Conversábamos que en muchos casos se trata de hábitos. Aparece un trastorno de sueño porque, bueno, desde pequeño no nos acostumbraron a tienes una hora para dormir, tienes una hora, te voy a despertar a esta hora, sino que son muy flexibles en casa. ¿Qué tan importante es enseñar a través del ejemplo? Sumamente importante. Todo es mucho más pesado el ejemplo que lo que decimos. Entonces tenemos que ser coherentes entre lo que hacemos y decimos para que el niño aprenda. Yo no puedo decirle a mi niño que no puede ver pantalla una hora antes de quedarse dormido si yo estoy en el cuarto con alguna pantalla o viendo televisión. Entonces esa falla de coherencia pues puede alterar el asunto. Ahora, los trastornos de sueño en infancia son habituales. El 70% de los niños van a tener una dificultad para dormir. Se pueden llamar parasomnia, pueden ser insomnio, y dentro de las parasomnias, quizás los más frecuentes tenemos en los primeros meses, que es una consulta habitual al pediatra de neuropediatra, es porque los niños empiezan a hacer movimientos estereotipados, a agitar la cabeza, movimientos rítmicos de los miembros superiores y miembros inferiores, o sea, empiezan a mover la mano o una piernita tiembla, y obviamente muchos piensan que es un tipo de crisis convulsiva, pero no, son fenómenos propios del sueño y que no ameritan ninguna indicación de fármacos para evitar eso. Sin embargo, cuando no queda claro el asunto, pues tenemos que hacer una adecuada historia clínica, un estudio de extensión, si es necesario un electro, una polisonografía, una resonancia, dependiendo de lo que tengamos, porque los trastornos del sueño en niños con encefalopatía, porque hubo una asfixia perinatal, una encefalopatía crónica progresiva, niños con diagnóstico de parálisis cerebral o de trastornos del neurodesarrollo, pues vamos a ver que ya sí la utilidad de fármacos es necesaria.
Pero volviendo al 70%, que es lo habitual, vemos que todo depende de la higiene del sueño. Entonces, ¿qué recomendamos? Si tenemos un preescolar o un escolar que le gusta retrasar la fase del sueño, es decir, se acuesta pero empieza a dar vuelta, empieza a pararse, empieza a llorar, en ese momento tiene hambre, quiere ir a comer algo, quiere ir al baño, entonces vemos cómo él empieza a retrasar. Cuando son más grandes te dicen, sí, yo me acuesto a las 8, pero me quedo dormido a las 10 de la noche, entonces pasan 2 horas dando vueltas y eso obviamente causa ansiedad porque son 2 horas de aburrimiento para el niño y eso va haciendo un círculo vicioso. Me cuesta quedarme dormido, voy a tener trastorno de ansiedad y esas situaciones se van incrementando. ¿Qué debemos hacer? Se recomienda que 1 hora antes o media hora antes empecemos al niño, llamarlo por su nombre, en 1 hora nos toca dormir, como anticipando. ¿Ok? Ya a esa hora tienen que haber ciertos hábitos. Voy al baño, me lavo los dientes, me preparo mi ambiente, ya tiene que estar todo en penumbra, pantallas apagadas y 10 minutos antes, ya si es hora de dormir, vámonos al cuarto. Entonces, cuando eso lo hacemos ritual, las primeras 3 semanas quizás va a ser un conflicto porque los hábitos, instaurarlo, generan primero una resistencia por parte del niño, pero tenemos que ser constante y consistente y entender que nosotros debemos acompañar y darle herramienta al niño para que se vaya durmiendo. Nosotros, cuando vemos que todo está bien, que es un retraso de la fase del inicio del sueño o el insomnio, podemos ayudarnos con suplementos específicos, en este caso la melatonina, que ha sido un boom, pero también ha tenido su crítica. Entonces podríamos usar ese tipo de suplementos por un tiempo determinado para poder alcanzar el hábito adecuado. En la próxima parte vamos a hablar un poco más sobre el uso de la melatonina. Estamos conversando hoy sobre trastorno de sueño en los niños. Me acompaña el doctor José Moreno, neurólogo pediatra. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram.